Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí compartir contigo la palabra de Dios. La cita del día de hoy la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 19, versículo 3. Dice: Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Esta porción de la palabra la encontramos al final del libro de Jueces, un libro que nos relatará el fracaso espiritual que tuvo el pueblo de Israel en conquistar la tierra a la cual Dios lo llevó, Canaán. En Jueces vamos a ver un ciclo que se repite constantemente. El pueblo se aparta del pacto de Dios y es sometido por las naciones vecinas. En medio de esa opresión, Dios levanta jueces, una especie de caudillos que librarán al pueblo de sus yugos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la corrupción espiritual vuelve a seducir al pueblo y llevarlo a la perdición. Notaremos que a medida que pasa el tiempo, estos jueces pasan de ser buenos a ser malos y aún se vuelven peores, adoptando y siguiendo las corrientes de estos pueblos cananeos. Romanos 5:20 nos dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios da su ley al hombre para que conozca su estado espiritual, para que pueda distinguir su pecado. Ese pecado es revelado por la palabra que Dios nos dio en sus ordenanzas, para que reconociéramos que al no poder luchar contra el pecado, sepamos que necesitamos un Salvador. Que el pueblo de Israel conquistara a sus enemigos y los expulse de la tierra tiene como objetivo mantener al pueblo apartado del pecado. Pero vemos que el pueblo no lo hizo así y se enredó en todas las prácticas y cultura de esas naciones, apartándose del camino de Dios, lo que trae a nuestras vidas una gran enseñanza. Dios levanta libertadores para vencer todo aquello que amenaza nuestra relación con el Señor, porque somos incapaces de hacerlo en nuestras propias fuerzas y seguir a Dios. El libro de Jueces nos menciona en 4 ocasiones que la falta de un rey está relacionada con la perdición espiritual del pueblo de Israel, porque las generaciones de esta época cayeron en una decadencia tal que no había diferencia visible entre el pueblo de Dios y los pueblos idólatras. Ante esta maldad, Dios levantaría a un rey para gobernar a su pueblo. Saúl fue el primer rey en Israel, pero fue un rey pedido por la gente y terminó siendo desechado por Dios a causa de su rebeldía. Sin embargo, el rey que Dios levantaría sería conforme a su corazón: David, un rey del cual su vida fue un anuncio, una representación del rey verdadero, Jesús, el Cristo, quien aplastó la cabeza de Satanás y quien deshizo las obras del diablo triunfando en esa cruz. Sin embargo, la cita del día de hoy nos habla de un levita, es decir, un hombre dedicado al servicio y culto a Dios, un sacerdote, quien tuvo una mujer la cual le fue infiel. Esta mujer se separó de él y se fue a la casa de su familia. Este levita fue a hablar con ella para hacerla regresar. Sin embargo, no se concretó este objetivo, pues tardaron en regresar a su lugar. En los días de este viaje llegaron a la ciudad de Gabaa, donde la mujer fue víctima de abuso sexual por parte de los hombres de este lugar y finalmente murió. El levita mostró su indignación, enviando partes del cuerpo de quien fuera en vida a su mujer, para hacerlas llegar a cada una de las 12 tribus de Israel y se evidenciara así un crimen tan atroz. Esto provocó la primera guerra civil en Israel, pues 11 tribus se unieron contra la tribu de Benjamín, que dentro de su territorio estaba la ciudad de Gabaa, donde los hombres del lugar habían cometido tal acto, y prácticamente esta tribu de Benjamín estuvo a punto de ser borrada por completo. Estos hechos acontecieron por la falta de un rey y por la falta de un juez verdaderamente justo, que le diera dirección al pueblo, que guiándolo a servir a Dios, evitara la corrupción espiritual y no se llegara a tal decadencia moral. Hebreos 4:15 nos dice acerca del Señor Jesús: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se puede compadecer de nosotros, de nuestra naturaleza débil, porque Él también fue tentado en todo, pero venció al pecado manteniéndose fiel al Señor. Por eso puede juzgar rectamente, porque siempre se condujo según los mandamientos de Dios. La cita que leímos hoy dice: y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Nosotros en Jesús tenemos a un levita, un esposo que a pesar de nuestra infidelidad, Él vino a buscarnos, para hablarnos amorosamente a nuestro corazón, a fin de que volviéramos a Él, para que ya no estemos apartados, sino reconciliados, perdonando así nuestro pecado. El apóstol Jacobo nos dice en su carta: sepa que el que haga volver al pecador
del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esto es precisamente lo que Jesús ha hecho con nosotros. Que el Señor te bendiga.